Hola a todos, bienvenidos a esta tercera entrega de la primera temporada de Ambo Sessions. Esta primera temporada es Powered by WorldPay. Y bueno, quiero la verdad es que darles la bienvenida una vez más a todos ustedes que nos ven desde su casa, que nos escuchan en el coche, en el tráfico, en la oficina. Y como todas las ediciones, tenemos por acá a invitados que nos van a permitir tener una conversación acerca de este apasionante mundo del comercio electrónico. Y para empezar, quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan. Hoy tenemos la fortuna y el orgullo de contar con Sebastián Goet, que es el Head de E-Commerce de Grupo Rotoplas. Y Bebbia, Sebas, bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes, un placer poder compartir lo que estamos aprendiendo en Rotoplas y haciendo en e-commerce, y gracias a WorldPay, gracias a la AMBO por hacerlo parte. Nada, gracias a ti por acompañarnos. También a mi lado izquierdo tengo a Francisco Alatorre, director comercial digital de Farmacias del Ahorro. Paco, bienvenido, qué gusto verte de nuevo. Tantos años compartiendo industria y bueno, qué gusto estar aquí hoy contigo. Igualmente un gusto y un honor, gracias. Bienvenido, Paco. Y bueno, uno de los recurrentes en este espacio, Santi, muchas gracias por estar por acá. Santiago Fernández es el Business Development Director para México y Centroamérica en WorldPay. Así que, Santi, gracias. Bienvenido una vez más. Gracias, Cris, por la presentación. Un placer para mí estar acá con dos amigos de la casa, podemos decir, y expertos en e-commerce, como son Sebas y Paco, así que nada, un gusto, la verdad. Nada. Y buenísimo, la verdad es que ya una vez que los presentamos y que les agradezco el habernos acompañado, pues vamos a meternos de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Y creo que hoy vamos a hablar un poquito acerca del tema del Customer Experience, ¿no? Y quiero dar una pequeña introducción y empezar a llevarnos hacia esta conversación porque creo que hay un mundo de cosas de qué platicar. Y hoy mi muy particular punto de vista es que en el e-commerce hay un nuevo campo de batalla, ¿no? Hoy ya no es una pelea por el tráfico, la realidad es que hoy incluso en los medios pagos el tráfico es relativamente barato, pero la verdad es que hoy estamos hablando de conversión, estamos hablando de confianza del consumidor, que cada vez es más fácil ganarla, y un tema de rentabilidad de negocio, ¿no? También creo que la burbuja del e-commerce de hace algunos años se rompió, en donde tenía que estar ahí la unidad de negocio por estar. Hoy es una unidad de negocio que tiene que dejar dinero, ¿no? Y en este tema, al final del día, también lo que empieza a ser cada vez más complicado es que el usuario tiene una manera de comparar. Hoy tienes este window shopping donde tienes diferentes ventanas abiertas para poder comparar precios, para poder comparar servicios, y por industria también cambia, ¿no? Y de lo que vamos a hablar hoy un poquito hoy es qué está frenando la conversión en los sitios de comercio electrónico, la importancia del Customer Experience y cómo hoy empresas que están liderando y están haciendo las cosas bien, como Farmacias del Ahorro y como Grupo Rotoplas con Bebbia, pues cómo lo han hecho y compartir un poquito de esos trucos y de eso aprendido a lo largo del camino, ¿no? Y para hablar un poquito y para empezar a meternos de lleno en los 4 grandes temas que tenemos el día de hoy, me gustaría tocar, Santi, empezar contigo, la importancia, digamos, de la intersección del Customer Experience de cara a los pagos, ¿no? Creo que hace algunos años se hablaba mucho de que Customer Experience era meramente navegación. Era todo lo pensado en el sitio, en cómo se ve, en cómo eliges, y creo que eso ha empezado a cambiar, ¿no? Entonces, quisiera empezar platicando contigo de cómo ven ustedes desde esta parte de los pagos, con tantos comercios, con tantas verticales, con tantas industrias diferentes, cuando los pagos fluyen sin fricción, definitivamente la tasa de conversión aumenta. Pero, ¿qué es lo que hoy ustedes están encontrando en el foco que le ponen estas marcas o estos comercios a esa parte? Mira, Cris, primero me parece súper interesante tener un poco la mirada de Sebas y de Paco, porque son modelos de negocio que terminan siendo distintos en su core, por lo menos la venta de productos y servicios que ofrecen son distintos, pero es muy interesante porque en algún punto todo lo que es e-commerce, experiencia del usuario y demás, termina interconectándose y estando muy relacionado. No importa tanto el producto o el servicio que vendemos. Entonces me interesa mucho, vamos a estar escuchando un poco su visión, que la verdad que me parece súper enriquecedora. Y nosotros cuando hablamos de e-commerce, obviamente desde el punto de vista del procesamiento de pago, miramos varias cosas. La primera cosa que diría que es muy importante es que lo hagamos pensando en nuestro usuario, ¿no? Entonces tenemos que tratar de entender cuál es nuestro usuario, cómo opera, con qué medios de pago opera. Entonces lo que vamos a hacer en este entendimiento de nuestro usuario es tratar de maximizar las opciones que el cliente esté buscando. Digo, tenemos muchos equipos involucrados, marketing, negocio, performance, inversiones. Tratamos, como decís vos, de generar distinción en el mundo de negocios de e-commerce, que venga el usuario a la página,
termina llegando el usuario a la página y lo perdemos en el camino. Lo podemos perder porque el usuario, por ejemplo, que es lo que decía, no encuentra su método de pago preferido. Entonces, lo primero que diría es, de nuestro punto de vista, es tratar de entender el full checkout del cliente y ofrecer al cliente la mayor cantidad de medios de pago posible para que cuando el cliente termine en el punto final de hacer la compra, lo pueda hacer con su método de pago preferido. No es solamente ofrecer tarjetas de crédito y débito como era en su momento cuando se lanzó e-commerce, es también pensar en billeteras digitales, que estamos viendo claramente que hay un boom de billeteras digitales y muchos de nosotros creo que lo usamos en nuestro día a día, cada vez pagamos más con Apple Wallet o con Google Wallet o con Samsung Wallet, entonces creo que eso es uno de los medios de pago muy, muy crecientes, vamos a decir, y que es importante que lo tengamos en cuenta. Hay una explosión también, creo, acá en México y hemos tenido muchas conversaciones, y la última vez creo que hablamos también con Amazon y Coppel de esto, de lo que es el Buy Now, Pay Later, ¿no? Tenés jugadores como Quesky, Aplazo, que son líderes hoy y que empiezan a traccionar más en el momento de pago. Entonces puede ser también una buena forma de asegurarnos que esa conversión que se convierta. Y todavía en México algo que vemos que sigue traccionando, que no lo vemos tanto en otros mercados y que es más local, es el tema del postpago, ¿no? Digo, darle la posibilidad al cliente que por ahí no tiene una tarjeta de débito o de crédito o una billetera digital o que no sabe operar con Buy Now, Pay Later, en el momento de e-commerce, que sigue siendo una transacción donde no estoy presente con el usuario y no lo quiero perder, que tenga la posibilidad el cliente de imprimir un recibo, ir a su tienda de conveniencia más cercana, sea Oxxo, 7-Eleven o algunas opciones, y poder pagar en efectivo, ¿no? Digo, muchos hablamos de la digitalización del efectivo y demás, pero la realidad es que si nuestro usuario final tiene efectivo y quiere pagar con eso, me parece que debemos considerarlo, pensar en eso y adaptar nuestro journey a eso, ¿no? Y un punto más, además de salir solamente de los medios de pago, que creo que es tratar de buscar el punto justo entre controles que generamos en el momento de pago, ¿no? Controles de saber que Sebas o Paco cuando están haciendo una compra sean ellos los que están haciendo la compra, pero tratar de generar la menor fricción posible, ¿no? Porque en algún punto tenemos que encontrar ese punto justo entre seguridad para eliminar fraude, contracargos y demás, pero sin matar la tasa de conversión, ¿no? Entonces, si yo te tengo que decir dos cosas, creo que sería eso. La primera, digo, todo basado en una perspectiva de usuario, localizado. Y localizado es esto, ¿no? Que si vemos que México tracciona el postpago, tenemos que considerarlo. No podemos, digo, si somos una empresa global o lo que sea, operar como si estuviésemos en otro país. Tenemos que tratar de entender el cliente local y darle las posibilidades, ¿no? Y en el tema de pago seguro y fácil, Santi, me estás spoileando el tercer tema que traía, pero nada, ahorita vamos a regresar a ello. Paco, Sebas, al final del día sus negocios son muy particulares y son verticales entre ustedes muy diferentes, ¿no? Por el lado de Bebbia, pensando en ese modelo de negocio, no es una compra tan recurrente, ¿no? Por lo que representa. De alguna manera. Y Paco, bueno, la parte de la salud, sabemos que no es como que vas a comprar por gusto, ¿no? Empezando contigo, Sebas, Sí. en este tema del journey de CX, y regresando y retomando el tema que decía, que creo que de repente muchos se piensan nada más como la experiencia precompra, ¿no? Es decir, la navegación, etcétera. ¿Cómo hoy ustedes están gestionando todo este tema de meter el módulo o pensar incluso hasta allá en el funnel de checkout dentro de todo el módulo el journey de CX? Bueno, a ver, creo que al final voy a tratar de esto que decías antes, que no puedo estar más de acuerdo que con partir del usuario, de la psicología de usuario. Siempre digo que cuando vamos a colocar un nuevo canal digital ante un nuevo usuario, lo primero antes de hablar de digital, vayamos y entendamos cómo opera ese usuario, cómo es su psicología y demás. Nosotros, a ver, en Rotoplas, como bien decían, tenemos un portafolio muy amplio de distintos modelos de negocio. Bebbia, que es un modelo de suscripción para, digamos, mejorar la calidad del filtro de agua del mexicano y mexicana. Tenemos en e-commerce distintos segmentos de clientes, pequeños comercios que viven una economía muy informal en el día a día, hasta un Home Depot, ¿no? Okay. De esa variedad de usuarios estamos hablando y hay que adaptarse a cada uno de ellos. Y después un consumidor final que, digamos, está haciendo su casa, quiere comprar un tinaco y hay que poder entregárselo en tiempo y forma, ¿no? Entonces, de nuevo, antes de diseñar la experiencia en lo digital, muy bien identificado el buyer persona, yendo a la pregunta de cómo optimizar qué portafolio, y ahora, digamos, sin lugar a dudas, cómo capitalizar IA para hiperpersonalizar con contexto, que nos da mucho aprendizaje. La interacción, la conversación
Porque al final del día nosotros vemos el pago como un acto de confianza. Y lo que hemos descubierto, viendo, digamos, justamente los distintos tipos de clientes principalmente, es que no todos tienen el voto de confianza en el mismo momento del user journey, ¿sí? Un Home Depot efectivamente tiene la capacidad de hacer un prepago, ¿no? Tiene las condiciones comerciales, tiene, digamos, obviamente acceso a crédito, es una envergadura muy distinta, pero efectivamente el user journey, cuando uno lo despliega, por ejemplo, en pequeñas ferreterías y comercios, no funciona. Porque efectivamente te exige un pago contra entrega. ¿Por qué? Porque, digamos, necesita el capital de trabajo para subsistir. Entonces, cada buyer persona tiene su experiencia, su user journey. Tratamos de maximizar la tecnología, la información, el uso de IA, para cada vez estar creando más confianza en torno al momento que él decide pagar. Y muchos de los, creo, aprendizajes que, digamos, yo tuve la posibilidad de trabajar en distintos corporativos, pero también en startups que ayudan a corporativos a transformarse, es que muchas veces cometemos el error de diseñar los user journey de forma tal que es lo más cómodo para mí como empresa, y no es realmente qué es lo que necesita el usuario para tomar una decisión de compra. Entonces, eso es un poco lo que estamos viviendo hoy en día y transformándonos hacia el interior. Y ahí, perdón, Chris, porque me interesó mucho lo que decía Sebas y me gustaría ver si puedo hacer un poco doble clic. Decías esto de hoy la AI o IA nos permite hiperpersonalizar. Sí. Sería como que tenés la capacidad mucho más de segmentar mucho mejor esto que hablábamos de a la hora de pensar el journey del usuario puntual, te permite hiperpersonalizarlo. No sé si nos puedes contar un poco más de eso que me pareció. Sí, claro. A ver, por ejemplo, en nuestro e-commerce a consumidor final, el tinaco es el producto estrella de Rotoplas, ¿verdad? Siempre. Tenemos un portafolio mucho más amplio, pero es nuestro Coca-Cola, ¿no? Sí, sí, sí. Y un poco lo que veíamos es que cuando llegando al checkout, digamos, mucho bounce rate, mucha fricción era, no tengo quien me lo instale. Claro. Es muy difícil hoy, digamos, comprarse un tinaco y ¿qué hago con el tinaco? Digamos, ¿no? ¿Dónde lo meto? ¿Quién lo instala? Justamente gracias a la IA lo que descubrimos es que, digamos, había una oportunidad gigantesca de mercado para ofrecer servicios. Y hoy justamente lo que estamos haciendo es apostando desde Rotoplas a montar una unidad de negocio de servicios donde yo no solo te ofrezco el tinaco, sino te ofrezco, digamos, un plomero de confianza certificado que te lo instala a costo cero. Eso es una propuesta de valor y nos da un propósito de por qué tenemos que tener un canal directo al consumidor. Porque si no es, compras el tinaco a Mercado Libre, ¿no? Claro. Entonces, justo esa posibilidad de interactuar con IA, de entender y hacer las preguntas correctas en el momento, digamos, de abandono, es lo que a vos te permite aprender. Eso es una. Y otra es, digamos, por ejemplo, hoy el secreto detrás de la IA es al final del día el contexto que le damos, ¿no? Hay muy buenas prácticas. Por ejemplo, hoy estamos pudiendo conectar las búsquedas orgánicas desde Google. Cuando un usuario ya llega al e-commerce, nuestro agente de IA ya tiene el contexto de cuál fue el producto con el cual viene la intención de compra. Entonces, si vos ya venís con una intención de compra de un purificador, te estoy esperando con la oferta correcta en el momento correcto. Y te voy a ayudar a educar y a tomar una mejor decisión de compra en torno al purificador. Entonces, son tipos de casos de uso que efectivamente, digamos, están ayudándonos muchísimo a mejorar la propuesta de valor y eventualmente el conversion rate. Creo que ahí el doble clic de entender al consumidor, ¿no? Lo decía Santi. Y no es descubrir el hilo negro. Digo, lo dices y ya es como, claro, es lógico, ¿no? O sea, antes la gente compraba su tinaco en la ferretería de la esquina de confianza, sí, y ese mismo te recomendaba al instalador y lo llevas. O sea, no es que hayan descubierto el hilo negro, es simplemente entender cómo funcionaba ese journey en un modelo no profesionalizado. Y hoy lo que están haciendo, están llevándolo a esta institucionalización del servicio, ¿no? Total. El efecto Home Depot, el efecto Liverpool, el efecto Palacio de Hierro, que van y te instalan todo. Es bien interesante y que creo que muchas veces eso se pierde cuando estás en la silla corporativa, ¿no? Dejas de pensar como ese consumidor y nada más estás pensando en tus procesos, en el número, en cómo entregar resultados, ¿no? Totalmente. Muy interesante, Sebas. Paco, la vertical de la salud, ¿no? Has pasado por diferentes comercios, temas de marketplace, de volumen masivo. La salud es definitivamente algo muy particular y creo que de unos años para acá este concepto del health tech viene explotando y están haciendo cosas bien interesantes en farmacias del ahorro, ¿no?
En este tema de CX, entendiendo el journey, que también es muy raro porque es de necesidad, ¿cómo están acotando todo este funnel completo de cara a facilitarlo y hacerlo sin fricción? Pues mira, precisamente como dices, ¿no? Al final la salud es algo súper sensible para cualquier usuario o para cualquier persona. O sea, definitivamente es algo de necesidad imperante y en el momento. Entonces, cuando el cliente quiere comprar algo en farmacia, quiere que sea rápido, invisible, transparente, seguro, funcional, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos puntualmente a darle toda la experiencia que queremos hacer totalmente diferenciada contra nuestros competidores, ¿no? Y competidores me refiero ya no solamente a farmacias, sino también a pure players, porque vendemos termocosméticos, cosméticos, mascotas, etcétera. Sino que realmente podamos englobar en un solo journey todas las necesidades sin generar fricción. Y estas necesidades al final, por ejemplo, si hablamos de pagos, queremos que el cliente sepa cuáles son los beneficios de nuestro precio. El precio siempre va a ser algo que al final, ante la competencia, es imperante, ¿no? Y ante el cliente, incluso aunque hemos pasado ya décadas del e-commerce, el cliente sigue siendo el precio el detonador. Evidentemente el servicio también, ¿no? Eventualmente el tiempo en el que lo entregas, la seguridad, etcétera, pero el precio siempre es un detonador súper importante. Entonces nosotros le hacemos visible el precio. Nosotros tenemos promociones. Esas promociones también se las hacemos, o sea, al cliente le encanta ver, ¿no? Cuánto está ahorrando, cuándo es la diferencia contra el precio original, si tenemos cupones, si tenemos otro tipo de promociones. Le encanta ver eso durante todo el journey, entonces se lo hacemos evidente durante el journey. Comparamos productos de las mismas familias, productos de recomendados que se compran juntos, etcétera, para que lo vean en el mismo camino hacia el final. Y eventualmente en el journey llegamos precisamente a ese momento que también queremos que sea casi invisible del checkout, donde le ofrecemos diferentes variables de opciones de pago, ¿no? O sea, le ofrecemos evidentemente plazos, tarjetas y algo que ahorita comentaba Santi, que también yo en algún momento lo pensé como, estamos involucionando. ¿Cómo es posible que le estemos dando la opción al cliente de pagar en su casa? Híjole, ha sido o sea, en realidad para farmacias es una maravilla, porque el cliente que tiene esa necesidad de no querer meter su tarjeta, de no sentirse confiado, de querer pagar en efectivo, muchos de los competidores o muchos de los otros negocios de diferentes giros no tienen esta posibilidad, porque nosotros tenemos un ecosistema completo de repartidores donde el repartidor, que es parte de la empresa, puede recolectar el efectivo, puede cobrar con una terminal, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, farmacias a través de esta dinámica va un paso adelante que a muchos otros players que no pueden ofrecer, ¿no? Entonces, parte de las grandes estrategias de pago va a seguir siendo el poder pagar en el momento de la compra. ¿Por qué? Porque el cliente así lo decide. Para nosotros, casi el 50% de las compras se pagan en casa y casi el 50% se pagan en efectivo, ¿no? Entonces, seguimos teniendo un cliente probablemente no el más digitalizado, pero ¿eso qué quiere decir? Que al final tenemos un mercado tan grande que podemos cubrir un mercado que normalmente no compraría en digital y que hoy estamos impulsando a comprar en digital por la facilidad, evidentemente, la conveniencia, a veces mejores precios, pero que sigue decidiendo tener la autoridad de pago en el momento de la transacción, que es el pago contra la entrega. Y al final, también en esta transparencia del journey de pagos, les hacemos saber los beneficios. No solamente lo que ahorró con las promociones, los descuentos, etcétera, sino también el plan de lealtad. Que Farmas del Ahorro al final tiene el plan de lealtad más grande de Latinoamérica, ¿no? Más de 22 millones de usuarios, donde reciben productos gratis, puntos, dinero electrónico, etcétera, ¿no? Entonces también le hacemos saber los beneficios que adquirieron a través del plan de lealtad. Y esto de forma omnicanal. El cliente lo puede saber desde una farmacia, desde el call center, desde el WhatsApp, desde la página, desde la aplicación, ¿no? Absolutamente todo. Entonces, sí tratamos de englobar todo esto de lo que hablé en los últimos 10 minutos, pero en menos de 40 segundos en lo que hace la transacción, viendo todos estos atributos en la misma línea del journey. Y perdón, Chris, pensaba, digo, a veces hablamos de cosas que parecen la NASA, ¿viste? Y lo sofisticamos de más. Y al fin y al cabo lo que dice Paco es, la verdad me di cuenta que si podía ofrecer el pago contra entrega en la casa, ganaba mercado, porque mis competidores no lo están haciendo. Entonces, en algún punto, a veces es simplemente simplificar y pensar en el usuario y maximizar la conversión. Y a ese punto, o sea, al final del día es
un tema de, uno, este valor que hablas, ¿no? La contraentrega. Muchas veces cuando hablamos de la industria hablamos de, es que la digitalización y no sé qué, o sea, al final del día me parece que también hay que romper los paradigmas y los clichés de qué es la digitalización. No es que todo el mundo pague con la tarjeta X digital, sino que se atrevan a hacer una transacción digital aunque pagues de otra forma, ¿no? O sea, creo que también en este afán de volver todo tecnológico y todo digital, de repente rompemos ese entendimiento que al final el mundo es físico, ¿no? Entonces creo que eso Déjame es te bien cuento interesante. algo bien interesante Dale, dale. de farmacias, precisamente en este tema de la digitalización. Al final, farmacia se dedica a pues, farmacéuticos, ¿no? O sea, Claro. en un 75%. Y el cliente más vulnerable, pues es el de mayor edad, ¿no? En cuestión de las farmacias. Y en este afán de digitalizar por completo, ¿no? ¿No? Queremos, sorry, pero a mi mamá todavía no es tan grande, pero a mi abuelo, ¿no? Que compre a fuerza en línea, Sí, que claro. compre a fuerza en la aplicación, ¿no? Y de repente, por ejemplo, call center sí empezó a caer sus llamadas porque, bueno, a partir de pandemia todo el mundo quiso empezar a comprar y el medio más sencillo era call center, ¿no? Sin embargo, nosotros empezamos a digitalizar clientes a través del call center. Claro. Entonces les empezamos a dar un beneficio para conocer la aplicación, bajar la aplicación, comprar en línea y que entendieran la conveniencia, facilidad, eficiencia y tiempo ahorrado de comprar en línea, ¿no? Y de repente teníamos a gente en el call center diciendo, híjole, qué difícil, no lo voy a hacer nunca, perdón, pero no lo quiero hacer. Permítanos ayudarle 5 minutos. Si usted no puede, por supuesto que procesamos, es más, en el momento en el que usted decida, procesamos su pago. Gente tan agradecida, o sea, la conversión de el permitirnos ayudarlos y evangelizarlos en la digitalización fue de más del 25%. El 25% de la gente tuvo éxito en el momento en el que decidió aprender a comprar en línea porque también nuestro journey fue suficientemente sencillo para ese tipo de mercado. Y recién, Paco, hablabas, creo que mencionaste la palabra lealtad, ¿no? Entonces, imagínate esta persona que por ahí cree que nadie le estaba ayudando a hacer lo que necesitaba, que era comprar por ahí un remedio, que recibe una llamada, que lo onboardean, que lo ayudan a pagar, que lo ayudan a conseguir satisfactoriamente la compra. Mirá si no vas a fidelizar a ese cliente para compras recurrentes, que es lo que buscas. En algún punto buscas recurrencia. Entonces, creo que está buenísimo lo que dice Paco, porque es de vuelta mirando al usuario. Che, miremos toda nuestra segmentación, no dejemos afuera a un grupo de clientes, pensemos en ellos, ayudémoslos en el primer proceso y probablemente la primera compra sea contraentrega y quizá en la tercera, cuarta ya animen a poner la tarjeta ya, porque ya lo fidelizaste. Entonces también es un proceso que tiene que ir construyendo, ¿no? Y ojo que luego a nivel negocio también caemos mucho en este tema de fidelización, lealtad. Al final es generar un vínculo y lo decía Sebas, ¿no? Confianza con ese consumidor para que confíe en nosotros como marcas. Y regreso, y voy a ser muy insistente en esto, pero muchas veces nos olvida que somos personas, ¿no? Y que somos personas las que están detrás de una marca y las que están comprándole a la marca. Entonces, el entender que hay que generar ese vínculo creo que es algo que no se nos puede olvidar, perdón. Y la segunda que decía Paco y que me gustaría retomar y me liga al siguiente tema es el tema de la transparencia. Hablabas que en cada punto del proceso les tenías muy claro cuánto van a pagar, cuáles son. Y en este journey antes de la compra, y pasando, y regreso contigo, Santi, por el tema de los pagos, ¿no? El tema del pago no debería estar hasta el momento que quiero pagar. Es yo desde el principio te puedo dar toda esa visibilidad antes de la compra para decirte con qué puedes pagar. Y hagamos la analogía del mundo físico. Tú llegas y está el cartelito de se aceptan tarjetas Visa, tarjetas Mastercard, se aceptan American Express, se aceptan vales de despensa, lo que se te ocurra. No fiamos. ¿No? Exactamente. Entonces, creo que también ese efecto de que desde el principio, en todo el journey, antes de la compra, puedas decirle lo que estás viendo, seguramente te debe de ayudar en las páginas de PLP, en las páginas de PDP, que no se te olvide que tengo wallets, que tengo contraentrega, que tengo etcétera, 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 ¿no? Esa parte ustedes, ¿cómo la ven en tema de comunicación de los pagos? Mira, y creo que atado a tu pregunta hay un dato muy curioso que lo vemos en algunos estudios que hemos hecho cualitativos de información. Y las personas en el proceso de compra, cuando ven no solo el candado de seguridad en el proceso de checkout y el logo de Visa, de Mastercard y American Express, les genera confianza. Claro. Es un dato que lo tenemos medido y que mejora la conversión, por ejemplo. Y que es un poco lo que decís vos, de mostrar los métodos de pago. Ahora, algo que ato con lo que me decías recién de método de pago, con lo que estábamos hablando antes de la conversión, es que en los últimos años se explotó muy positivamente
lo que es el one-click checkout, ¿no? El pago en un clic, vamos a decir. Tenemos compañías como Amazon que fueron por ahí las primeras en incorporarlo, pero ahora vemos que hay un avance en ese sentido y vuelve a lo que hablábamos antes, que es eliminar esa fricción. Y también está atado a la fidelización. Digo, si nosotros ya le ofrecimos a ese primer cliente un carrito, una compra, y ya nos dio su información y está dispuesta a que nosotros almacenemos esa información, lo que podemos buscar con esa información almacenada es básicamente que la próxima vez que venga a comprar no tengamos que volver a pedir la información. Entonces también lo ato porque me preguntabas vos, Cris, ¿le mostramos la información? Sí, le mostramos por ahí, idealmente en la primera compra. Ahora, en la segunda compra, que vuelve el cliente, que ya nos conoce, que hay confianza y que buscamos fidelizar y generar recurrencia, no deberíamos volver a pedir la información porque solamente generamos fricción. Entonces ahí es donde usamos la información que tenemos almacenada con la tokenización en la primera transacción y lo único que le decimos es, ¿querés usar este método de pago que tenemos tuyo? Sí, listo, perfecto, no te preocupes. No necesitamos que tengas tu billetera a mano, que pongas tu CBV de la tarjeta, no necesitamos pedirte más información. Y ahí también eliminamos fricción. Entonces, digo, lo ato con lo que me decías de le mostramos la información, sí, le mostramos la información, súper importante. Mostrar logos conocidos genera conversión. Ahora, para las próximas compras, lo mejor sería ya usar la información que tenemos del primer cliente. Y creo que también nos podemos apalancar en un poco lo que decía Sebas, ¿no? Cada vez hay más avance en términos de AI que facilitan en algún punto este tipo de usar la información que ya conocemos de nuestros usuarios y eliminar la fricción para las compras posteriores, ¿no? Y sobre... Sí, perdón, no, Sebas, para adicionar ahí también temas pensando en fricción, creo que para colegas que están justamente viviendo transformaciones digitales en grandes corporativos que lideran el mercado y han venido haciendo las cosas muy bien durante muchos años y de repente tienen esa necesidad de evolucionar muy rápido, creo que es partiendo de cómo eliminamos fricciones, lo importante que es hacia adentro poder tener conversaciones muy incómodas. Y les voy a contar una, por ejemplo, que en este momento está sucediendo y es una de las fricciones importantes, o fricciones, algo de lo que espera cualquier usuario, porque los Amazon, los Mercado Libre lo han hecho muy bien, es aumentan la transparencia. Este producto está para disponibilidad inmediata y si no, ¿cuándo me entregas? ¿No? Esa posibilidad de ver inventario, la posibilidad de cuándo me entrega, etc. Poder hacer eso, cuando miramos hacia adentro del Rotoplas, nos dimos cuenta que no estamos, no tenemos la capacidad para hacerlo. Hacer un fulfillment a un consumidor final para empresas de este tipo de mercado donde han crecido por el B2B, ¿no? Sí, sí. Es un fulfillment totalmente distinto. El portafolio, la tecnología que necesitas, el warehouse, etc. Y las conclusiones de esa conversión incómoda es, lo vamos a hacer porque lo necesitamos para llegar a bajar fricción, pero vamos a tener que llamar a un tercero a que nos ayude a montar ese fulfillment que hoy no tenemos. Claro. Entonces creo que, saliendo un poco de lo que es IA, que hoy obviamente ayuda mucho en el front a interactuar mejor con los usuarios, también es mirar debajo del iceberg como organización y decir, ¿realmente en un consumidor final tengo la capacidad para evolucionar, sí o no? Y si no, es cómo pido ayuda con partnerships estratégicos afuera, de tecnología, de fulfillment, de last mile, para que me complemente. Porque ya el consumidor final viene con una expectativa muy alta, afortunadamente nosotros como consumidores, de lo que ha hecho los grandes marketplaces, ¿no? Sí, a ver, y esa expectativa es alta, pero también, y entre comillas, el consumidor está mal acostumbrado, gracias a Amazon y Mercado Libre, en donde el servicio es espectacular. O sea, y donde si no quieres algo lo regresas y ni te preguntan y tienes la confianza absoluta, ¿no? Entonces, creo que, y todo se liga a confianza y lo mencionabas desde el principio, Sebas. O sea, ¿cómo podemos hacer ese tipo de cosas? Y el tener la humildad como empresa de decir, yo no soy capaz de hacer eso, es importantísimo, ¿no? O sea, porque creo que también muchas veces el mundo corporativo peca de decir, ¿y eso para qué? ¿No? O mejor que se alineen a mi proceso. Total. Incluso un tema de entender que los negocios son diferentes y que hay que leer las métricas diferentes. Hablabas del negocio B2B, el negocio B2C. No es lo mismo un fill rate en B2B de 98% que el fill rate de 98% en B2C. O sea, acá le estás dejando de entregar 2% al mismo. Acá ese 2% pueden ser 1,000 consumidores que recibieron 0%. Entonces, Total. Ese tipo de empezar a cambiar la conversación y, como dices, empezar a tener conversaciones complicadas con las áreas crossfuncionales, creo que es vital para los procesos de transformación digital. Y ahí, Cris, para sumar, porque me quedé pensando un poco en lo que decía Sebas de
como, y lo leí como, bueno, también las empresas corporativas grandes como Amazon y Mercado Libre han hecho muchas cosas bien, que también ayuda al ecosistema a crecer, ¿no? Y nosotros venimos muchas veces acá a hablar de venta en línea, a hablar de e-commerce. Tenemos 2 exponentes importantes de e-commerce, cada uno en verticales que probablemente hace 10 años, digo, farmacias del ahorro o por ahí mismo Rotoplas, por ahí no le habían puesto tanto enfoque. Y también Claro. me parece que estaba pensando, digo, qué importante, ¿no? Porque conociendo la experiencia de Paco, que viene de liderar Marketplace, por ejemplo, líderes, o mismo Sebas, que viene a trabajar de e-commerce y con esto de la experiencia que tiene de AI, que es impresionante, digo, habla también de que todos los verticales también están cada vez poniendo más recursos y le están dedicando más, más recursos y más energía al comercio electrónico, que es lo que por ahí mucho nos apasiona y estamos muy siguiéndolo muy de cerca. Entonces, nada, pensaba eso cuando hablabas de ellos, me parece impresionante, la verdad. Y mencionaste algo bien interesante que es lo que hacen bien y el éxito que tienen Amazon y Mercado Libre. Y también lo que pasa es que muchas veces romantizamos y nos olvidamos de la cultura del fuck-up. O sea, a ver, si hoy tienen este éxito y hacen tantas cosas bien, es porque la regaron Y muchísimas tuvieron veces. muchos años también de meterle, Exactamente. dedicarle, de iterar 100%. No hay mejor manera de aprender que equivocándote. Mm. Y creo que los 4 que estamos aquí, que de alguna manera tenemos cierto camino recorrido en la industria, la hemos regado una cantidad de veces impresionantes y es cuando más has aprendido. Entonces, Total. también a nivel corporativo tenemos que abrazar la cultura de que no todo va a salir perfecto. Es imposible que haya una operación perfecta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues intentar mejor operar con excelencia y ser como un relojito suizo que vayas girando de manera interesante, ¿no? Y eso, Paco, y hablaba ahorita Santi, ¿no? Tu experiencia en estos monstruos que son los marketplaces gigantes, ¿no? Hoy que estás en una empresa diferente, que es un retailer, por así decirlo, ¿no? Este tema de la pelea, por así llamarlo, entre el mundo digital y el mundo físico, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve internamente esa necesidad de empujar el customer experience de cara al cliente final adentro de la compañía? Fíjate que al final, o sea, para un retailer, porque sí, definitivamente es un retailer, tiene 34 años, más de 2,000 sucursales, ¿no? Es la farmacia que vende 1 de cada 3 medicamentos de México, ¿no? Entonces, evidentemente, es un retail brick and Puro. mortar, ¿no? O sea, puro y duro. Afortunadamente se ha tenido la visión de precisamente ser también los líderes digitales de la farmacéutica. Afortunadamente es la app descargada de farmacias más importante de México y en función a eso ha tenido el ADN la empresa de realmente pensar siempre en el cliente, ¿no? Entonces, poniendo al cliente en el centro, se desarrollan toda la estrategia alrededor. ¿Cómo se ha visto desde adentro? Al final, el e-commerce debe ser uno de los canales más, o sea, si no es que el más importante, donde tenemos que lograr la lealtad del cliente, porque le estamos ofreciendo tantos canales que definitivamente no tendría que voltear a ver otras oportunidades, Claro. porque con nosotros tiene una farmacia ahí, una aplicación acá, un teléfono por acá, un WhatsApp de este lado, y tiene una serie de beneficios, precios, promociones, etc. Entonces, es para nosotros realmente empujar la omnicanalidad a través de los valores de la empresa y que todos nos veamos como uno mismo. O sea, en realidad, y ahí a lo mejor algo de lo que comentabas, o si lo sobreentendí bien, siempre en el retail hay esta lucha, ¿no? Entre qué vamos a impulsar más, lo que está en las tiendas o lo que está en el e-commerce, ¿no? O sea, El inventario ¿quién es debe mío o ser? tuyo, Exacto. ¿no? ¿Por qué eres más barato tú? ¿Por qué das Precios. promociones tú? O sea, y acá, en realidad, bueno, lo que creamos y algo de lo que yo propuse es que las ventas del e-commerce que vienen de las tiendas favorecen al área comercial porque ellos son los que compran ese inventario. Entonces, en realidad, compartimos objetivos, creando una sinergia en donde ellos tienen un objetivo para impulsar e-commerce y yo me baso de los inventarios que ellos compran para las tiendas para poder empujar mi e-commerce. Entonces, eso es lo que nos ha hecho aliados y precisamente somos ambos los que empujamos la estrategia total. Afortunadamente se ha visto en la empresa que todos estos canales es lo que realmente nos fortalece ante el cliente y lo que nos hace ver como el número 1 en México. No, y a ver, es un tema, me parece que evangelización y va a pasar, es un proceso que ha pasado, digo, yo vengo viéndolo hace 15 años y sigue existiendo la misma batalla de los inventarios, de las unidades de negocio, pero definitivamente tenemos que entender que estamos para servirle todos los frentes, canal físico, canal digital, atención a clientes, WhatsApp, lo que tú quieras,
a un solo cliente del otro lado. Claro. Y es mejor que caiga el dinero en la bolsa izquierda o en la bolsa derecha, totalmente, pero no en la bolsa del de enfrente, ¿no? Y ahora ahí te pongo otra disyuntiva, porque ahí sí ya trajimos una complejidad a Farmacias del Ahorro. Hoy en día estamos creando no solamente vendemos lo que tenemos en las tiendas, sino que hemos creado un marketplace, ¿no? Acabamos de hacer un release de un marketplace hace apenas 2 semanas, por eso todavía no saben, a lo mejor próximamente lo van a ver en espectaculares comerciales y demás. Pero la intención es precisamente, no solamente tenemos lo que está en las tiendas, sino tenemos un catálogo extendido de productos satelitales que no son farmacia, que viven en las tiendas y que podemos también entregar en una hora, como perfumes, alimento para mascotas, maquillaje, sandwicheras, licuadoras, etcétera, ¿no? Que es precisamente ese punto en donde queremos competir contra un pure player como Mercado Libre, Amazon, a un precio probablemente igual o más barato, pero entregándote en una hora, ¿no? Eso no existe. A través de una cadena de tiendas en donde puedes llegar a regresar tu producto a la farmacia, que seguramente te queda a menos de 1 kilómetro. Claro. ¿No? Entonces es un ecosistema tan vasto, entregado por nuestros propios repartidores, que aparte te pueden cobrar en el momento de la entrega. Entonces es algo muy bien pensado, es algo muy, muy, muy o sea, que nos entusiasma muchísimo. Y ahora incorporamos el marketplace, que ahora sí el marketplace es un pure marketplace donde los sellers proveen productos desde sus fulfillments, o sea, más bien desde sus warehouses, y lo entregan directamente al cliente. Pero en ese caso particular, entonces ahí sí, empezamos a competir con marketplace, claro, productos de nuestras propias farmacias. ¿Y cuál fue la decisión interna? El cliente es primero. Y si el cliente va a obtener el beneficio de un producto por abasto o por precio, que sea quien lo gane. Punto. De acuerdo. Pero qué interesante lo que decías, ¿no? Porque hablamos mucho de evangelizar, vamos a decir, o de promover los medios digitales de cara al cliente. Y también Paco decía, bueno, también hay que tener esa conversación de puertas adentro, de trabajar en equipo, sinergias, no tener una visión en silo y generar, me parece, también un poco una transformación cultural, ¿no? Al fin y al cabo, la compañía. Creo que es la más difícil, ¿eh? O sea, la transformación digital empieza por un cambio de mindset, no es de un día para otro. Tecnología pura, ¿no? Lleva tiempo. Y eso lo hemos vivido absolutamente todos. Ahora, regresándonos un poco al tema del funnel, ¿no? Y justamente en este proceso precompra, cosas que en sus verticales en particular hayan visto que mueve la aguja en un tema de conversión. Hablaba hace ratito de la transparencia de los precios, pero Sebas, por ejemplo, en tu caso, ¿qué has visto que puede mover esa aguja? Los agentes de IA. Nosotros tenemos un portafolio muy amplio, muy complejo. O sea, el gap de conocimiento que tenemos como consumidor a la hora de comprar productos Rotoplas es muy grande. Claro. Generalmente tomamos una decisión de compra con el plomero de confianza al lado que te dice básicamente este es el codo T que necesitas. Y dice sí. Sí, o sea, toma el teléfono, ¿no? Cuando le toca a uno tomar una decisión de compra, una de las cosas que obviamente estamos capitalizando es cómo simulo un asesor virtual que tiene tu información, tiene tu contexto y puede realmente, digamos, dado ese contexto que vos también puedes mandar una foto, una nota de voz, darte el mejor asesoramiento. Entonces, volviendo al punto de la confianza, más allá del pago, es este producto que estoy comprando, ¿realmente lo voy a poder instalar? Este purificador de agua realmente, dado mi código postal y mi calidad del agua, ¿me va a funcionar? Todo ese tipo de conversaciones que, a ver, cuando uno hace de nuevo el entendimiento de usuario, viven en las conversaciones, plomero, consumidor, etcétera, asesor, cliente, la estamos logrando capitalizar muchísimo con agentes y cuando eso está en el checkout, realmente hay un impacto muy grande. Sí, no, de acuerdo completamente contigo. El tema es seguir construyendo confianza, ¿no? Bien lo mencionaste. Pasemos al tercer bloque y me lo andabas spoileando al principio, Santi, pero es el tema de la compra fácil, por un lado, para el usuario final, pero segura para ti como comercio, ¿no? Uh-huh. Y parece que estás hablando de cosas que se contraponen todo el tiempo, ¿no? Porque mientras más seguro lo quiero hacer y mientras más capas de seguridad quiero poner, probablemente es más complicado de flojera para el consumidor, ¿no? Ponme tu foto, ponme tu biométrico, dale toma una fotografía, alinee, acabas soltando el checkout, o sea, no te interesa. Sí. O sea, ese balance... Digo, y creo que todos nosotros, nuestras estrategias de mejora de conversión son trabajadas con el cliente, en este caso con Paco, o con Sebas, o con el cliente que sea, con el comercio,
Porque en algún punto el que realmente conoce a su cliente y la segmentación de su portfolio es Paco y es Sebas, no soy yo. Claro. ¿No? Entonces, una de las cosas que hemos hecho y que creo que funciona muy bien para encontrar ese, vamos a decir, equilibrio justo entre seguridad y fricción, pero para controlar la seguridad, pero tratar de disminuir, justamente en el otro caso, la fricción. Algo que hemos hecho trabajando con el cliente es segmentar las bases de usuarios, ¿no? Y segmentando las bases de usuarios podemos encontrar, por ejemplo, que por ahí, Chris, consumís, en farmacias del ahorro una vez por mes. Sí. Por ejemplo, quizá todos los meses pedís ibuprofeno a la misma dirección con tu mismo tipo de tarjeta. Ahora, si yo ya conozco el comportamiento de Chris y sé que todos los meses compra, vamos a decir, ibuprofeno 600 porque sale a correr y le duelen las piernas. No creo que sea tu caso, Chris, pero bueno, vamos por un ejemplo. ¿Por qué le voy a poner fricciones de seguridad? Claro. Si yo ya conozco, sé que siempre paga con el mismo método de pago, nunca me presentó un contracargo, Chris. Entonces lo que empezamos a hacer ahí, que quizá ni siquiera es con AI, si nos apoyamos de AI, mejor todavía, segmentar la base y decir, todo este universo de usuarios que conozco, que sé cómo es el comportamiento, que sé cuál es el método de pago, que no he tenido en el pasado ningún tipo de fraude ni contracargo, voy a tratar de maximizar el proceso respecto a disminución de fricción. Voy a tratar de no pedirle información, voy a tratar de no ponerle controles, voy a tratar de que esa transacción pase. Y estoy dispuesto a asumir un poco más de riesgo en ese portfolio porque es un segmento que yo considero sano, ¿no? Sí. Ahora, si de repente Chris va a usar una tarjeta que la verdad que nunca la usaste la primera vez y por ahí podemos generar un poquito más de fricción en esa primera transacción, en ese usuario que todavía no conozco. Y una vez que lo conozca más y que hablamos de fidelización y demás, probablemente le voy a disminuir ese tipo de fricción y control, ¿no? Ahora, en esa primera transacción puede haber muchas formas de controlar. Una que ahora se está usando mucho, que empezó muy fuerte en su momento en Europa y ahora Latinoamérica lo está abrazando y ya en el mercado local lo vemos, es esto del 3DS, ¿no? Que es como pedirle un segundo factor de autenticación básicamente al usuario. Vos intentás en e-commerce hacer una transacción, porque obviamente el desafío del e-commerce es que no estás con la persona y no sabes si es quien dice ser, y le mando un challenge a su mail, a su teléfono, a su aplicación del banco, para que reconozca que es realmente el owner de esa tarjeta, ¿no? Ahora, la segunda transacción que haga esa persona, probablemente no le voy a hacer ese mismo control. Probablemente no deberíamos probablemente hacer ese control. Sí. Entonces, creo que termina si volvemos un poco a lo que hablamos antes. Si yo conozco bien mi usuario y segmento bien esa base, puedo hacer la siguiente inteligencia para poner un poquito más de control en el universo que lo necesita y en el que no poner el control, poner menos controles y maximizar la conversión, pero cuidando el tema de fraude, que es lo que nos preocupa, ¿no? Y también, ¿cómo entregas esa experiencia, ¿no? O sea, ahorita que lo mencionabas, es este factor de doble autenticación y puede ser el mensaje en tu celular o etcétera. También, ¿cómo entregas o cómo haces esa comunicación? Puede cambiar completamente. A nivel anécdota, yo hace no mucho, y no recuerdo cuál fue la cadena de cine en donde me pasó, pero entré a comprar y literal me dijeron, con este mensaje de texto termina tu compra. Y básicamente era como el código en mi texto, le daba clic a una URL y eso terminó mi compra. Entonces, ahorita que lo mencionas, caigo en cuenta que fue una manera de validar que era yo, pero por otro lado me pareció espectacular que ya ni siquiera tuve que regresar al checkout en la computadora. Cuando yo le di el clic en mi mensaje de texto, mi pantalla de la compra se actualizó. O sea, Perdón, dos cosas pienso de eso, Chris. La primera, como dijiste, para maximizar la conversión tenemos que tratar de no sacarlo de nuestro proceso de compra. O sea, claro, si lo saco de nuestro proceso de compra a otra página, a otra URL, perdimos. Y lo otro que mencionabas recién y que me acordé también, la importancia, como decís, es la comunicación, porque de vuelta, yo no estoy con esa persona. Si la persona entró a las 2 de la mañana a comprar, necesito maximizar la conversión. ahí. La comunicación en el checkout es importante. Entonces ahí pienso dos cosas que hemos hecho de casos prácticos, así como pequeños tips. Teníamos una aerolínea que perdía mucha conversión porque tenía un tipo de cliente con una tarjeta que tenía este CBB dinámico, que no era el mismo CBB, que iba cambiando y que tenía que entrar a su aplicación para verlo. Así operaba el banco. Y perdía muchos clientes porque los clientes no lo sabían. Porque también hay algo que mencionabas recién de la comunicación. Entonces mejoraron la conversión poniendo en el checkout, cuando ponían este banco y aparecía el BIN, diciéndole, tu banco tiene un CBB dinámico. Por favor, anda a la aplicación, busca el número y ponelo acá. Claro. Y uno diría, bueno, pero no es la NASA de vuelta. Sí, Es algo simple que si estamos atentos a dónde se nos está cayendo el flujo, podemos mejorar. Interesante. Hoy estaba justo viendo temas de rechazo de pagos, tarjetas apagadas, por ejemplo, ¿no? Que Claro. es una gran feature que nos da mucha seguridad,
pero que está generando nuevas fricciones en el checkout que, de nuevo, si no te metes a hacer el doble clic, imposible imaginar que podría estar por ahí. Un poco lo que yo creo que para complementar ahí y un gran takeaway de esto es, creo que históricamente e-commerce era visto como, bueno, hay que maximizar las ventas digitales, entonces me voy a la parte alta del funnel, pay media, un PNL bastante fuerte hacia marketing. Y creo que al final estamos proponiendo invertir un poco el juego. Es cada vez, digamos, enfocarte en lo que vos puedes hacer, en este caso, que puedes controlar. No controlamos el costo de adquisición, podemos controlar la conversión. Entonces, mucha tecnología, mucha data para hiperpersonalizar esa experiencia, donde obviamente los costos de desarrollo de software solamente van a seguir bajando y que la verdad el P&L de marketing sea más sano, ¿no? Eso es un poco lo que estamos viendo también. Y con sentido, ¿eh? Porque hablas de más información y más datos y más etcétera, pero también muchas veces pasa que quedamos en el análisis parálisis y tienes teras y teras y teras de información de los consumidores y que si no interpretas, pues acabas teniendo un data lake gigantesco ubicado en no sé cuántos servidores en la nube, pues no pasa nada con esa información. Entonces, si tienes todo eso y tienes la oportunidad de tener hoy tecnologías tan importantes como IA, que también te ayuda a interpretar, etcétera, etcétera, pues entonces usémoslo, ¿no? Porque también me parece que uno de los grandes errores que cometemos es le pedimos 200 datos al cliente para complementar la base de datos y luego no los usamos. No, para nada. Te interrumpí, Santi, no, vas a decir está algo. perfecto. Pensaba dos cosas, ¿no? Una, la importancia de los datos, pero no de tenerlos, sino también de saber leerlos y utilizarlos. Y una buena práctica que he visto en el mercado es esto del A/B testing, ¿no? A veces de si voy a lanzar algo, porque también decías esto de, parálisis, ok. Por ahí lo mejor es ir iterando, ir viendo cómo performa y en base a eso accionar, ¿no? Eso primero. Y lo otro también que me pareció interesante, que lo hemos visto con clientes, así como estos tips de conversiones, en el momento del pago también podemos generar satisfacción, pero también podemos generar frustración. 100%. Si yo intento pagar con mi tarjeta y me dice su pago ha sido rechazado, ok, y vuelvo a intentar y me dice su pago ha sido rechazado en la tercera vez, me voy, no compro, y ni siquiera sé por qué, no entiendo, la verdad me frustro, y hay chances de que no vuelva ese cliente. Ahora, hoy existe la tecnología con el back y con la comunicación que tenemos con Visa, Mastercard y los bancos emisores como proveedor de pago, para poder decirte y ayudarte como consumidor en ese momento, que es de vuelta, es el momento que lo tenés conectado comprando, no puedes hacerlo después muchas veces. Y es decirte, mira, tu pago ha sido rechazado por fondos insuficientes, probá con otra tarjeta, no pruebes 10 veces la misma tarjeta porque va a seguir siendo rechazada. Entonces, vuelvo a lo mismo de mejoremos la comunicación en ese momento y eso hay que pensarlo previo, porque una vez que ya está perdido ya no podemos volver atrás. Lo mismo puede ser si la información es errónea. Fíjate que la información de la transacción es errónea o la fecha de expiración está pasada. Digo, ayudarlo en ese momento a guiarlo y a guiarlo en el proceso de compra, ¿no? Lo decía Sebas, ¿no? Tu tarjeta está pagada. O sea, al final del día, con la razón del rechazo, lo identificas. Y tienes un BIN si es una tarjeta digital o es una tarjeta física. Entonces, justo ahí de, oye, ya revisaste que esté prendida, ya revisaste que esté apagada. O sea, todos esos como los hints, ¿no? Los famosos hints de, oye, revisaste que puede ser eso y definitivamente creo que puede cambiar la experiencia. Y hablábamos ahorita, Paco, del tema de la fidelización, ¿no? Hablabas de la recompra, Santi hablaba de cómo logramos generar más ventas y más transacciones. Creo que también hoy uno de los retos en la postcompra, y también lo decía Sebas, ¿no? Me parece que hoy el marketing más efectivo es una buena experiencia. Que pagues rápido, que pagues fácil, que recibas tu producto en tiempo, que si tienes algún tema de cambio, de evolución, te lo ejecuten sin ningún problema, que si es un tema de reembolso, el reembolso venga fácil y venga rápido. En estas acciones de fidelización y de seguir construyendo la confianza de la que hemos estado hablando mucho, a nivel payments, y me enfoco mucho en el tema de los reembolsos. Los reembolsos suelen ser un dolor de cabeza, ¿no? Y tú como consumidor dices, oye, ya compré, no lo quise por la razón que sea, ya te lo regresé, ya te lo mandé, y espérate de 1 a 200 días hábiles para que te regrese tu dinero en tu método de pago original. Desde la parte de los pagos, ese tema de considerar, así como quiero hacer frictionless la parte del pago, ¿cómo hacer frictionless el tema de las devoluciones y los reembolsos, Santi? Pienso dos cosas. La primera de vuelta, y muy importante, es la comunicación. Muchas veces no comunicamos al cliente o damos, como decías vos,
comunicar entre 1 y 20 días va a tener el reembolso y la verdad no sé si es lo que el cliente está esperando. Por más que se lo hayamos comunicado, Claro. no lo dejamos satisfecho a ese cliente. Y lo otro que veo, más allá de mejorar la comunicación, en decirle exactamente cuándo debería entrar esa devolución de ese dinero, es también tratar primero de mejorar ese plazo. Hoy hay muchas formas de hacer un reembolso, no hay una sola. Que lo mismo, digo, hablábamos antes, si el cliente, depende del cliente qué tipo de medio de pago haya usado, deberíamos considerar también eso a la hora de hacer un reembolso. Y esto, a lo que voy para cerrar ese punto, es la importancia digo, no solo de pensar en nuestra estrategia de reembolso, sino también pensar en la facilidad del usuario, porque veo que muchos proveedores, muchos clientes piensan la estrategia de reembolso respecto a lo que le favorece a la tesorería, por ejemplo. No, error, de vuelta, deberíamos pensar nuestra estrategia de reembolsos pensando en la facilidad del usuario. Hasta le podemos preguntar al usuario, ¿dónde querés que te reembolse el dinero? ¿Querés que te lo vuelva en tu tarjeta? ¿Querés que te lo haga una transferencia? Tener comunicación con el cliente y creo que lo dijo Paco, trabajar nuestra estrategia de, vamos a decir, postventa, porque a un punto es postventa, pensando al usuario en el medio y comunicándonos fluidamente con ellos. Y lo otro digo que quiero decir para cerrar es, todos queremos vender. Digo, ¿estamos de acuerdo? Todos miramos el proceso de venta. Ahora, si el proceso de venta es exitoso, pero el proceso de devolución no lo es, probablemente hayamos perdido la fidelización de ese cliente. De acuerdo. Y ahí, precisamente, o sea, algo que comentábamos. Me acuerdo hace 10 años en Mercado Libre que una de las estrategias que impulsó la venta en más de 30% en menos de 30 días fue la comunicación de devoluciones fáciles y gratis. Sí. Precisamente porque el cliente tiene miedo a veces, ¿no? Y digo, ya estamos hablando de 10 años, ¿no? Sí. De comprar en línea, de saber que sí te va a llegar, de saber que te va a llegar en tiempo, que lo que pediste, etcétera. Eso ya lo sabemos todos. Pero el saber que puedes devolver un producto y que te van a reembolsar o que puedes cancelar antes de que te lo manden, o sea, es imperante para el cliente para poder darse la oportunidad de confiar en tu negocio. Entonces, entre más frictionless hagas el hecho de devolver y reembolsar el producto, o sea, reembolsar el dinero, es lo mejor que puedes hacer. En farmacias se puede, por ejemplo, ya lo había dicho, o sea, en las 2,000 sucursales, tú regresas un producto que compraste en línea y te hacen la devolución en ese momento, ¿no? O sea, si lo pagaste en efectivo, te lo dan en efectivo. Si no se puede cancelar la transacción en ese momento porque fue en el mismo día. Y si no, se hace una devolución lo más rápido posible a tu forma de pago. Entonces, creo que eso es algo importante. Y algo que habías mencionado hace rato también dentro de la personalización, la IA y demás, el reconocer el tipo de usuario eventualmente y darle una calificación porque no te ha reembolsado, o sea, porque no te ha pedido muchísimas devoluciones, porque no te devuelve 100%. un jabón en vez de un celular, ¿no? O sea, el poder identificar, evaluar ese tipo de cliente y decir, estos son mis clientes core que normalmente me compran y que le puedo devolver inmediatamente su dinero, es algo que va a provocar fidelización y que va a provocar confianza, que es algo que comentábamos, que es lo más importante para cualquier empresa en el e-commerce. Los famosos whitelist y blacklist. 100%, ¿no? que es un poco lo mismo que hablábamos con el fraude también. Y ahorita que mencionabas, Santi, el tema de en qué método de pago quieres que recibas tu reembolso, regreso a las conversaciones complicadas, ¿no, Sebas? Porque muchas veces lo hacemos en el método de pago original porque es el proceso más fácil para conciliación y para la gente de tesorería, ¿no? Porque ya cambiarle el método de pago donde sale de una transacción implica un tema. Hoy, este tipo de detalles internos también, ¿cómo los están gestionando? Sebas, puntualmente hablando de lo que son reembolsos y devolución de dinero. Mira, nosotros francamente el reembolso nos duele muchísimo. Porque creo que es un cambio de mindset antes que nada, que es el reembolso, digamos, se ve como un cliente o un usuario que está sacando de la zona de confort innecesariamente. Y un poco el mindset que queremos adoptar es el reembolso 90% de probabilidad que fue algo que pudimos haber hecho mejor nosotros. Entonces, el reembolso para mí es un regalo, es un feedback. Claro. ¿Por qué estás devolviendo? ¿Cómo te puedo haber ayudado a tomar una decisión de compra? Si te equivocaste, ¿qué puedo haber mejorado yo en la comunicación? Si te entregué incompleto, ¿qué puedo haber mejorado en mi fulfillment? Entonces, si dejamos de ver el reembolso como un dolor a una oportunidad de aprendizaje para corregir, creo que ahí cambian las conversaciones, ¿no? Y en eso de cambiar las conversaciones, de nuevo, conversaciones incómodas, miramos hacia adentro y decimos, ¿realmente podemos dar un reembolso en efectivo a alguien que pagó con tarjeta? No. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer para que sí? Y la conclusión es,
hay que ser un partner con un jugador que realmente tenga procesos ágiles y la tecnología para poder hacerlo. Pero definitivamente en grandes corporaciones, yo vengo, digo, antes de Rotoplas, llevo muy poquito tiempo, mi gran escuela fue todo el mundo de CPGs, consumo masivo. Son organizaciones que no están preparadas para vender al consumidor final. Y que hacen su core en pequeños negocios donde básicamente el reembolso no existe. Te dejo un crédito para tu próxima compra. Sí, No es un reembolso. Y de vuelta eso es desde la empresa, la facilidad de la empresa, Eso no la del empresa. usuario. Claro. Esa es la empresa. Te dejo un crédito, vos ves cuándo. No, yo quiero el cash. No, eso no se puede. Y cuando vendes a consumidor eso cambia y nosotros nos estamos dando cuenta que la forma más eficiente hoy de hacerlo es, de nuevo, delegando lo que no podemos hoy hacer. Eso me parece muy valioso, ¿no? El tener humildad como empresa, que no estoy listo para eso, necesito ayuda y alguien que lo haga bien. Se nos empieza a acabar el tiempo. La verdad es que, hijo, este tipo de conversaciones, siempre lo digo, podríamos estar aquí horas y días platicando de algo que nos apasiona tanto, pero tenemos que empezar a cerrar, ¿no? Y para tratar de recapitular, no recapitular, pero creo que pensando en las diferentes experiencias, lo que vivimos, lo que cada uno tiene en su industria, en sus negocios, algo en torno a la conversación que hemos tenido el día de hoy, Sebas, que quieras dejarle a la audiencia como esta idea, como este takeaway que quieras que se lleven. Creo que me voy a lo simple y básico. Gran parte de mi energía y tiempo está, más allá del equipo, es dar visibilidad a empresas que están muy seguras de transformarse, de lo que implica hacer comercio electrónico, de lo que implica armar una estrategia omnicanal. Creo que todavía tendemos a ver el e-commerce como la punta del iceberg, que es un .com, pero por detrás hay una orquestación de múltiples stakeholders, de múltiples canales, de decisiones, conversaciones muy incómodas, ¿no? Quiero estar ahí, pero ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, creo que como líder de e-commerce invierto mucho tiempo en que se pueda ver todo el iceberg y que, digamos, en el caso de Rotoplas podamos tomar decisiones cada vez más conscientes de lo que implica estar ahí. Creo que con eso después el resto pues, se vuelve un poquito más sencillo. De acuerdo, Sebas, gracias. Paco, la misma dinámica. Creo que suena muy sencillo y a veces creo que hasta tonto, ¿no? Ponte en los zapatos del cliente. O sea, tú sé el cliente y navega todo el journey que tienes que hacer para poder comprar un producto dentro de tu empresa. Y todo aquello que te choca, ¿no? Dentro de otras empresas, en otros flujos, comprando algunas otras cosas, asegúrate que no suceda en la tuya, ¿no? Obviamente hay un proceso, ¿no? Tenemos que habilitarnos seguramente con partners, hay una serie de desarrollos, etcétera, pero ponlo en el roadmap de lo que quieres hacer para tu empresa. Ponte en los zapatos de tu usuario y recorre absolutamente todo el journey, como quisieras que fuera, desde los habilitadores, los tiempos, la visibilidad, la transparencia, la confianza, y no dejes de lado, obviamente, que termine siendo un producto rentable y seguro, ¿no? Pero yo creo que ese es mi mejor consejo. Buenísimo, gracias, Paco. Santi. A ver, estaba pensando un poco takeaway, ¿no? Hablamos de un montón de cosas y me gustaría tomarme 2 minutos para pensar, ayudar a que pensemos un poco y también a la audiencia en lo que se viene en los próximos años. Un poco tendencia, vamos a hablar, pero no tanto para adelante, sino cosas que ya están pasando también. Y voy a usar un caso personal para hablar de las últimas semanas. Hace un par de semanas me puse a ver unos tutoriales de AI y pude hacer ahí, después de unas horas de intentos, una conexión usando Claude con una extensión de Google Chrome y pude pedirle básicamente a mi agente que me arme una lista de compras para la semana y entrar a una página de un comercio conocido y que me organice el checkout y todo, y no lo hice yo, lo hizo la gente. Y es parte de las discusiones que nosotros hoy estamos teniendo dentro de nuestra compañía. ¿Cómo nos preparamos para un mundo en donde muchas de las decisiones de compra no las hagan seres humanos, sino que las hagan agentes? Desde nuestro lado de compañía de expertos y de medios de pago, es replantearnos nuestros modelos de fraude, por ejemplo. Porque nosotros teníamos controles de fraude que justamente decían, depende de la velocidad del mouse, por ejemplo, en el proceso de checkout, no, esto es un bot, esto es un fraude, y lo matábamos eso. Y ahora tenés a Santi en Ciudad de México completando su checkout con un agente y es una compra genuina. Sí. Entonces empezamos a hacernos preguntas de, bueno, ¿cómo vamos a administrar este flujo? Tenemos que cambiar un poco la forma en que pensamos, tenemos que prepararnos para eso. Hay varios grandes jugadores de servicios de marketplace que ya anunciaron que van a permitir las conexiones de agentes libremente.
Y la realidad es que para estos señores que tengo acá creo que es un desafío también, porque hoy todavía el mindset es tengo que hacer pauta, tengo que hacer awareness de marca, tengo que hacer marketing performance, paid media para traer funnel, apuntando a Sebas, a Chris, a Santi que están comprando en su computadora. Y ahora vamos a tener que hacer una estrategia para adelante los próximos años donde no solo pensemos en los usuarios humanos que están comprando, sino cómo hacemos que ese agente de Santi que está operando elija nuestro sitio. Bueno, el paradigma es distinto. Probablemente no sea algo visual o emocional, probablemente sea algo de información de numérica binaria, de número de texto, que podamos influir en el proceso de compra. Entonces, lo dejo ahí, digo, es un tema muy amplio que por ahí podemos tocar en otro día, pero me parece que hay un desafío enorme de empezar a prepararnos para esa nueva realidad que viene en los próximos años. Completamente de acuerdo contigo, Santi. Y tratando de sumarizar todo lo que ustedes comentaron, yo cerraría 5 takeaways, ¿no? El primero es customer first, o sea, el cliente primero, pase lo que pase. La segunda es el tema del pago, es un voto de confianza tal cual, ¿no? La comunicación efectiva sería el tercero. El cuarto es que a pesar de todo, hay que hacer los básicos de manera sólida, ¿no? Y el quinto, y muy ligado a lo que acabas de decir, Santi, es estrategia antes que tecnología. En pleno 2026 estamos viviendo una locura lo que la tecnología puede hacer, pero hay que entender para qué la quiero usar, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Sebas, Paco, Santi, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a la gente que se dio el tiempo de vernos en sus casas, de escucharnos y sobre todo de regalarnos algo de lo más valioso que todos tenemos, que es su tiempo. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este tercer episodio. Yo soy Cristian Serrano, host de esta temporada de Ambos Sessions y los esperamos en el siguiente capítulo.